Cada día, las personas realizan miles de transacciones y gestionan sus empresas a través de aplicaciones que deben estar disponibles en cualquier momento y lugar. Somos QVision Technologies. Transformamos la realidad de las empresas e integramos múltiples soluciones que facilitan la vida y el trabajo de millones de personas en Latinoamérica y Estados Unidos. Con nuestra experiencia e innovación, hemos atendido distintos sectores de la economía, cubriendo todo el ciclo de vida del software con metodologías y herramientas que nos permitan llevar a nuestros clientes al próximo paso en automatización, calidad y seguridad en sus proyectos. ¿Y tú sabes cómo transformar e integrar tu negocio? Visítanos en www.qvisiontechnologies.com. Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Joana Bermúdez de la compañía QVision Technologies y les damos la cordial bienvenida a nuestro evento del día de hoy, Now the Rules, Now the Tools, gestión de vulnerabilidades y alineamiento a las normas. En esta ocasión nos acompaña nuestro partner de Hacknoy, una empresa de ciberseguridad uruguaya con sede en Chile que brinda su servicio para toda Latinoamérica. Desde Hacknoy nos acompaña Pablo Giordano, socio cofundador y CTO de Hacknoy, de formación técnica, pero con la visión de hacer trabajo en un campo desafiante y motivante en el que día a día, para todo el equipo que trabaja en su tutela, Pablo también ha desarrollado continuamente iniciativas, capacitaciones y talleres que además de compartir conocimientos a los asistentes, desafía su propio core de Hacknoy para llevarlo a los más altos y exigentes requerimientos del mercado y de sus clientes. También nos acompaña en la mañana del día de hoy Erika Santa, que es Business Developer de QVision Technologies, quien nos estará hablando acerca del portafolio de servicios en seguridad que ofrece la compañía. Para todos les damos una más cordial bienvenida. Nos gustaría saber desde dónde se conectan. Pueden escribirnos a través de nuestro chat que se encuentra en la sesión en este momento ya habilitado. Les quiero recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat de preguntas que se encuentra en esta misma sesión, las cuales serán resueltas a finalizar el evento. También vamos a enviar durante el evento un link con un formulario de inscripción para que puedan participar en nuestro sorteo de 2 premios. El primero es una gift card de Amazon y el segundo es un voucher para un curso de certificación con la plataforma de formación virtual Easy Academy. Les recuerdo las condiciones para el sorteo es que al finalizar vamos con el listado de las personas que se inscribieron a escoger a través de una plataforma de sorteos 2 números ganadores, los cuales se van a contactar a las personas finalizado el evento para hacerles entrega de los premios pues, que se les otorgaron. Y los estaremos, pues, como les indico, contactando al finalizar el evento. A todos muchísimas gracias y le doy paso a Erika para que inicie con nuestra presentación del día de hoy. Erika, Eri, no te estamos disculpamos, escuchando. pero no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. ¿Y se ve mi presentación? ¿Sí? La presentación todavía no. Todavía no. Gracias. Ahí ya debería estar. ¿Ya? Les agradezco me confirmen. Sí, Eri, ya la estamos viendo.
Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mil excusas por el impasse. Mi nombre es Erika Santa, Business Developer de QVision Technologies. En nombre de QVision y de nuestro aliado uruguayo Hadnoy, les damos la más calurosa bienvenida a nuestro evento. Les agradecemos la participación en nuestra webinar y les contaré rápidamente un poco acerca de estas dos compañías. Nosotros somos QVision Technologies, una compañía con cobertura global. Actualmente tenemos presencia en países como Colombia, Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos y España. Atendemos clientes en Latinoamérica, inclusive con servicios prestados desde Colombia directamente. Actualmente tenemos 17 años en el mercado y un equipo de más de 450 profesionales al servicio de nuestros clientes con nuestro portafolio de soluciones. Dentro de nuestro portafolio contamos con 4 grandes verticales y líneas de servicio que les menciono a continuación. Contamos con una línea grande de aseguramiento de calidad de software. La segunda línea es la línea de fábrica de software a la medida para desarrollar productos a la medida de nuestros clientes. El servicio de staffing, donde proveemos personal de TI a cada una de las organizaciones. Y nuestra línea de automatización de procesos con Smart Process Automation. Dentro de esa línea grande de aseguramiento de la calidad, contamos con todo el servicio de seguridad y nuestras líneas en temas de seguridad y ciberseguridad, donde contamos con un portafolio de soluciones que contemplan temas como el top de OWASP, el top 10 de OWASP para todo el tema de riesgos de aplicaciones web, análisis estático y análisis dinámico de código, servicios de ingeniería social, capacitación y entrenamiento a las áreas de TI de nuestros clientes, consultoría en DevSecOps y seguridad en la nube y seguridad para aplicaciones móviles, entre otros. Pero dentro de todo este portafolio de soluciones contamos con un gran aliado para todo el tema de análisis y escaneo de dispositivos conectados a la red que se hace a través del licenciamiento Hadnoy para todo el tema de gestión de vulnerabilidades. Pero, ¿quién es Hadnoy? Hadnoy es nuestro aliado uruguayo con sede en Chile, que cuenta con una herramienta potente, una herramienta proactiva de gestión de vulnerabilidades 24/7. Esta herramienta le permite a nuestros clientes identificar los puertos por donde pueden ser hackeados sus redes. Es una herramienta con un enfoque integral, maneja tanto lenguaje para usuarios técnicos como para usuarios de negocio y permite un monitoreo continuo por medio de un panel único centralizado. Maneja todo un módulo de indicadores y alertas y todos los reportes son basados en los últimos estándares y normas internacionales. Y todo esto se utiliza ¿para qué? Para mejorar la gestión de vulnerabilidades en las organizaciones, minimizar el riesgo de ser atacados y controlar el grado de exposición frente a amenazas. Le doy paso a Pablo Giordano, CTO de Hadnoy, de nuestro aliado estratégico, quien nos ayudará a entender un poco acerca de este tema de análisis de vulnerabilidades y cómo se alinea todo este tema de herramientas frente a la normativa que rodea todo en tema de seguridad. Bienvenido, Pablo. Hola, gracias, Erika. Espero aparecer ahí. Muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los que nos están acompañando. La idea es conversar un ratito de algunos de los temas de seguridad que nos interesan y que nos preocupan y compartir con ustedes en este rato algunos tips, algunos conocimientos que por ahí les pueden hacer pensar en su propia organización, en cómo están manejando esos temas o en algunas cosas que están haciendo bien o que podrían hacer también a futuro. La idea es conversar un poco de la ciberseguridad, cómo ha cambiado en el último tiempo, en el último año y medio, podemos decir. Después conversar un poquito sobre los temas normativos que siempre están vigentes. Por ahí no todas nuestras compañías están requeridas de dar cumplimiento a alguna normativa, pero sabemos que están siempre cerca. Es siempre bueno mantener la vista y las buenas prácticas a mano, ¿sí? Después conversar un poquito de cómo funcionamos en el análisis de vulnerabilidades bajo esas normativas y hacer una breve demo de nuestro producto que Erika les contaba recién, de unos minutitos sobre el final.
¿sí? Les decía que la realidad ha cambiado en los últimos años, pero más que nada en el último año, año y medio, ha cambiado mucho. Hemos visto, por un lado, que los atacantes se han modernizado mucho y muy rápidamente, ¿sí? Han cambiado su esquema de ataque, su forma de ataque y el foco, ¿sí? Y nosotros desde las organizaciones tenemos que irnos adaptando también. Normalmente no lo hacemos tan rápido como quisiéramos y bueno, eso hace que después veamos noticias a diario de organizaciones que fueron atacadas, datos de usuarios que fueron robados por millones, organizaciones que pierden información y demás, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito de eso y ver qué podemos ir haciendo nosotros en el camino. ¿Qué es lo que vemos principalmente a nivel de cambio en los atacantes? Bueno, que los atacantes se han enfocado mucho más en las compañías, en las grandes compañías sobre todo, y en los proveedores de las grandes compañías, y por ahí dejaron de atacar o de molestar un poco más a los usuarios hogareños o pequeñas empresas que por ahí, por ejemplo, en el caso del ransomware, que es uno de los más conocidos, no les era tan redituable porque las pequeñas empresas o los usuarios hogareños no podían pagar las sumas en Bitcoin que ellos pedían y bueno, eso hacía de que estuvieran haciendo un esfuerzo en atacar a gente que después no les iba a pagar. ¿Qué descubrieron o qué vieron? Que el mercado de las grandes empresas o de los proveedores o empresas medianas, ¿sí? Son empresas que están más dispuestas a pagar, pero además en los últimos años ya básicamente todos hemos aprendido que tenemos que tener backups bien al día y con toda nuestra información. Entonces, también los atacantes vieron que ya solamente cifrar la información no alcanzaba y hoy día, por ejemplo, estamos recibiendo, junto con el cifrado de los datos, estamos recibiendo amenazas de que van a ser pública la información. Y lo hemos visto en las noticias sobre un montón de compañías en el mundo, pero en Latinoamérica y en Estados Unidos lo hemos visto muy cercano a nosotros, ¿sí? También, ¿qué es lo que sucede? Que como producto de la pandemia, nosotros cada vez hemos expuesto más servicios, más software, utilizamos normalmente cada día más software y conectamos más dispositivos y eso hace que los atacantes tengan una plataforma cada vez más grande y más diversa donde encontrar una vulnerabilidad. Y es bastante cruel, pero bueno, desde el punto de vista defensivo, nosotros tenemos que arreglar todo y al atacante solamente le alcanza con encontrar algo que no esté correcto para podernos atacar. Una estadística, un número que está sumamente importante que lo tengamos en cuenta y voy a ir conversando sobre varios de estos números porque de alguna manera van marcando nuestra realidad, es que la última estadística de Gartner marca que tenemos 15 días entre que aparece una vulnerabilidad o se hace conocida y los atacantes ya se están aprovechando de esa vulnerabilidad, ya sea con un virus, con un ransom, con algún exploit que permita hacer ataques a mano, ¿sí? Estamos en 15 días. Esto varió mucho de años anteriores donde estábamos en números cercanos a los 30 días, ¿sí? Hoy día ya estamos en 15. También, ¿qué cambió de nuestra realidad? Bueno, que hemos tenido que llevar todo nuestro negocio, toda nuestra plataforma a Internet, a la nube, a conectarnos online, ¿sí? Quizás tipos de conexiones o accesos que previamente los teníamos solamente para algunos usuarios administradores o para algunos usuarios en la compañía, ¿sí? Hoy día tenemos a todo el mundo conectándose desde fuera. Los funcionarios o los trabajadores de la compañía, los clientes, los proveedores, todo el mundo se conecta desde afuera. Algunas empresas lo han logrado hacer de una forma segura, prolija, y otros no hemos tenido tiempo de ir en la medida adecuada a publicar nuestros servicios y por ahí el negocio que siempre empuja y siempre tiene requerimientos urgentes nos ha empujado a publicar servicios que quizás no estaban del todo seguros, que quizás no habían sido chequeados desde el punto de vista de seguridad, y eso obviamente nos aumenta también la exposición, ¿sí? Todo
esta exposición de servicios que hacemos y que cada vez hacemos más, obviamente aumenta el riesgo y aumenta el posible daño que podemos tener cuando somos atacados, ¿sí? Las interrupciones de servicio que por ahí en el pasado podíamos sobrellevarlas utilizando el teléfono o alguna otra medida de comunicación. Ya hoy, por ejemplo, en los teléfonos, en los internos de los números de las oficinas y demás, es muy poco probable encontrar a la gente. Muchos no están en las oficinas, muchos rotan y van un día sí y otro no. Entonces, como que se perdió la posibilidad de decir, ok, llamo al interno y aunque no tenga el mail o aunque no tenga una plataforma, puedo hacerlo por teléfono, por ejemplo. Y así otras cuantas posibilidades de comunicación. Y también hemos visto de que los atacantes se han enfocado, yo les decía recién, en los proveedores de menor tamaño. ¿Por qué? Porque es más fácil entrarle a una gran compañía a través de un proveedor que por ahí no tiene todas las posibilidades ni económicas ni de recursos para tomar las medidas necesarias, que hacerlo directamente tratando de pegarle a las grandes organizaciones que obviamente están un poco más preparadas y tienen equipamiento, gente y demás. Sí. Algunos de los principales factores que van a determinar cuánto daño voy a recibir, por ejemplo, ¿sí? Son el tiempo de detección y el tiempo que yo voy a tomarme en contener el ataque, ¿sí? De vuelta, Gartner nos dice que hoy día la media continúa en 6 meses, o sea, hay compañías que tardan más de 6 meses en darse cuenta de que los atacantes están ahí dentro. Yo les decía hoy al principio que los atacantes han cambiado su forma de ataque y ya no ponen un ransom, por ejemplo, y tratan de infectar masivamente a miles de organizaciones, porque la tasa de pago que van a conseguir en ese tipo de ataques es baja hoy día, producto de lo que les decía, de que todos nos hemos ido preparando con los backups y demás. Sin embargo, los atacantes hoy en día, por ejemplo, ganan acceso a una organización y se pasan un buen tiempo, unos cuantos meses dentro de la organización, analizando, por ejemplo, los servicios que hay dentro de la organización, los servidores, los backups, a dónde están, cuáles son los servicios más críticos o los archivos donde los estamos compartiendo. ¿Para qué? Para que en el momento que ellos ejecutan el ataque, que nos cifran los datos y que nos piden el rescate, por ejemplo, ¿sí? Lo hacen golpeando en los puntos más críticos y de repente ya no tienen que cifrar miles de computadoras, les alcanza con cifrar algunas, pocas, dependiendo del tamaño de la organización, y con eso ya nos están golpeando muy fuerte, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo nos tardamos en darnos cuenta y cuanto más tiempo nos tardamos en contener el ataque, mucho mayor es el daño y obviamente las pérdidas, ¿sí? Esta empresa de Estados Unidos que analizó más de 2.000 incidentes, esta estadística es como hasta mitad de año, que fue cuando la actualizamos en la presentación, ¿sí? Dice que si nosotros podemos controlar la permanencia de los atacantes a un tiempo menor a los 7 días, ¿sí? Se reduce en un 77% el riesgo de las pérdidas. Obviamente no dice de que no me van a hacer ningún daño ni demás y que nuestra organización por ahí sea justo de las del porcentaje que fue más dañado, pero obviamente tener una reducción de riesgo claramente está asociada a el tiempo de permanencia que puedan tener los atacantes, ya sea investigando mi organización, que yo los pueda detectar que ya están dentro de la organización analizando mis sistemas a través de alguna vulnerabilidad, o en el momento que ejecutan el ataque y comienzan a cifrar los datos, por ejemplo, de poder detectarlos. Muchas grandes compañías, cuando han tenido indicios de que algo está pasando, demoran demasiado en reaccionar, no tienen planes preparados y eso hace de que, bueno, demoremos en esta detección, demoremos en interrumpir los servicios por nosotros mismos para poder contener el ataque y tratamos de estar online hasta último momento y eso hace que el daño se amplíe a mediano y a largo plazo, ¿sí? Para esto hay un montón de normativas, de buenas prácticas, que es en definitiva lo que son estas normas, ¿sí? Son lineamientos, buenas prácticas, procedimientos, protocolos que la gente que más sabe en el mundo de distintos temas dentro de la ciberseguridad las escribe y de alguna manera nos dan la visión de poder ser bien abarcativos y bien conocedores de todos los temas que tenemos, ¿sí? Estas normativas, estas buenas prácticas
nos brindan la posibilidad de ampliar nuestra visión, de poder tener un cubrimiento sobre todos los tipos de acciones y posibilidades que nosotros tenemos dentro de la ciberseguridad para poder estar preparados, ¿sí? Hay un montón, nosotros simplemente les vamos a contar de algunas, algún poquito, simplemente para mostrarles un poquito hacia dónde van todas hoy en día y para que tengamos un poquito de conocimiento sobre cómo funcionan y después poder seguir conversando sobre la temática que nos interesa. Obviamente, lo que les decía hoy al principio, no a todas las compañías tenemos la obligación de estar certificados en alguna norma o nos obliga alguna norma, pero siempre es bueno tener las buenas prácticas a mano. Por algo las escribe la gente que sabe, se juntan, las discuten y las publican y las actualizan. Y para los que no estamos o los que estamos en una compañía y tenemos que estar preparados, qué mejor que tener un manual donde alguien nos dice a qué deberíamos prestar atención, ¿sí? Después, obviamente, hay cosas que pueden aplicar más o menos en una organización si no estoy obligado a certificar y a las que puedo prestar más o menos atención. La primera, y quizás que es la más conocida por ustedes, ¿sí? Es la ISO 27000. Esto es una norma internacional, viene basado de una norma británica de hace muchos años. Ha tenido ya varias actualizaciones y mejoras. La versión más reciente, que es la que se está utilizando hoy en día, es la del 2013, ¿sí? Y es una guía con todos los requisitos para implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Este sistema de gestión está basado en el ciclo de mejora continua de Deming y lo que busca es que nosotros podamos ir mejorando nuestro esquema de seguridad aplicando diferentes controles, ¿sí? Que nos permitan elevar nuestro nivel de seguridad. Algunas de las cosas a destacar relacionado a lo que nosotros vamos a conversar hoy, ¿sí? ¿Qué nos piden esta normativa? Rutina de actualizaciones de versiones, ¿sí? Las normativas tratan siempre de que no solamente estemos cumpliendo a nivel de licenciamiento y de contrato con los proveedores con el software, sino de que siempre estemos usando las versiones actualizadas, que no estemos utilizando versiones que tengan vulnerabilidades críticas o a las que le falten parches importantes, ¿sí? Que nosotros podamos hacer una gestión de estas vulnerabilidades, ¿sí? La gestión no es solamente detectarlas claramente, implica detectarlas, poder priorizarlas, poder planificar un tratamiento, poder aplicar ese tratamiento y después volver a testearlo periódicamente para ver de que obviamente quedó eso de forma correcta. También nos pide, por ejemplo, el control de las acciones no autorizadas o el controlar a los usuarios con privilegios dentro de la organización, ¿sí? Controlar a los administradores, controlar a los usuarios, a ver qué acceden a hacer en mi organización, qué hacen, qué datos sacan, qué datos no sacan. O sea, todo eso es importante irlo monitoreando dentro de la organización. Obviamente, por ahí no podemos impedir el uso de los administradores o restringir demasiado el uso de algunos tipos de usuarios, porque es difícil desde el punto de vista técnico funcionar de esa manera, pero sí es importante como organización que yo pueda monitorear esos comportamientos, ¿sí? Después, por ejemplo, están los controles SIS. Estos son controles para redes de infraestructura crítica, ¿sí? De vuelta, son un conjunto de mejores prácticas, están basados en la aplicación de acciones defensivas rápidas cuando se detectan los ataques, ¿sí? De vuelta, ¿qué nos piden estas normativas? Gestión continua de vulnerabilidades, el poder encontrar las vulnerabilidades lo antes posible para poder hacer un tratamiento adecuado y proactivo de esas vulnerabilidades, ¿sí? De vuelta a la utilización del software actualizado en las últimas versiones, ¿sí? Van a ver que muchas hacen hincapié en estos mismos puntos, ¿sí? Otra que no es una normativa, es una ley a nivel de Estados Unidos, que es para todo lo que es la medicina y los datos médicos, ¿sí? Que es el IPA, ¿sí? Es una ley que aplica a todo lo que es datos médicos dentro de las instituciones de Estados Unidos, ya sea los datos almacenados o los datos que están en tránsito, ¿sí? Entre todo tipo de instituciones. Seguramente en sus países ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, que de repente un hospital está conectado con una clínica, uno se hace un estudio en una ubicación fuera de esas instituciones y después esos datos viajan
por la red a través de Internet y llegan a donde los va a ver mi médico, por ejemplo, y los va a analizar. Bueno, todos esos datos, desde que se generan en un estudio, en un equipo, en una máquina, ¿sí? O alguien carga un resultado de un análisis, hasta que están almacenados en otra institución donde mi médico los está viendo o quizás donde los usuarios también los pueden acceder a través de Internet, tienen una regulación y obviamente la regulación lo que busca es que las instituciones se preocupen de esos datos porque son críticos para los usuarios. Si bien es una ley a nivel de Estados Unidos, es importante que, como otras leyes que hay también en Estados Unidos y en otros países, aplican a las instituciones que están en Estados Unidos, pero también a sus proveedores que puedan no estar en Estados Unidos y pueden estar en otros países como en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué nos pide esta ley? Bueno, nos pone lineamientos para hacer análisis de riesgos periódicos en todo lo que son datos de medicina, hacer revisiones de vulnerabilidades y amenazas, tener previsto qué va a pasar, planes de continuidad, políticas y procedimientos que permitan mantener esos datos de forma segura, ¿sí? Y lo que les decía, que deben mantener la seguridad no solo en el almacenamiento de los datos, sino mientras están en tránsito de donde se generaron, ¿sí? Y por eso les decía que aplican de repente no solo a las instituciones a las que la ley aplica en primera instancia, sino también a todos sus proveedores, porque también van a estar generando y utilizando esos datos, o por lo menos siendo parte del tránsito de esos datos. Otras leyes que son sumamente importantes son las leyes de protección de datos personales. Yo acá puse el loguito de la ley europea porque es una de las que más hemos oído últimamente, pero ya casi todos nuestros países en Latinoamérica tienen sus propias leyes de protección de datos personales. ¿Qué buscan estas leyes? Bueno, buscan que las organizaciones que de alguna manera almacenan o juntan y trabajan con los datos de los usuarios se preocupen de darles el tratamiento adecuado, ¿sí? De que se preocupen de asegurarlas, de tenerlas en infraestructuras que estén adecuadas a mantener esos datos, de que puedan evitar que esos datos que se hagan públicos, que sean divulgados, ¿sí? Son datos sumamente críticos para los usuarios. Si ustedes piensan, por ejemplo, siempre por ahí la tendencia en ciberseguridad es pensar que lo más crítico es los bancos y dónde está la plata. Si ustedes piensan, por ejemplo, en figuras públicas, políticos, deportistas, ese tipo de gente por ahí, de repente los resultados de un análisis pueden llegar a ser mucho más influyentes en su vida y mucho más críticos que se haga público cuánto dinero tienen en un banco o cuánta plata movieron, etc. Siempre es importante pensar en esos datos y tener, obviamente, desde el punto de vista de las organizaciones, el cumplimiento adecuado a esas leyes, ¿sí? Eso va a hacer que las organizaciones se preocupen, de que inviertan y que cuiden los datos de los usuarios, porque en algunos casos pueden tener multas, interrupciones de su negocio, distintas cosas que pueden hacer que su negocio no siga funcionando como venía, ¿sí? Un poquito la idea es ver qué problemáticas tenemos hoy para poder dar cumplimiento a estas exigencias. Yo les decía hoy al principio que casi todas coinciden, y lo vimos ahora, casi todas estas normativas coinciden en que debemos tener un monitoreo continuo de las amenazas, de que tenemos que hacer una gestión continua de todo lo que vamos detectando, analizar la seguridad de forma periódica. En algunos casos, no en todos, pero se hace énfasis en ser sumamente abarcativos, ¿sí? No preocuparme solamente de algunos equipos, porque por ahí son los que pienso que más me van a atacar y dejo el resto sin cuidar, ¿sí? Entonces, bueno, algunas de las cosas que queremos conversar o de algunos de los problemas que queremos conversar vienen atados a las mediciones de probabilidad de impacto de esos riesgos, de esas posibles amenazas que nosotros hacemos, a los recursos humanos y a la tecnología, que creo que son tres de los factores que más influyen en cómo funcionamos en la organización y cómo vamos a aplicar todos estos cambios necesarios o toda esta estructura a nuestra ciberseguridad. Por un lado, muchas organizaciones por ahí
no tienen idea de que pueden realmente ser atacados o piensan de que la probabilidad de ser atacados es baja. Hay que tener en cuenta por ahí que el foco de los atacantes por ahí no es solamente ir contra una compañía en particular, o que hoy día se están atacando de esa manera las grandes organizaciones, pero por ahí también hay un montón de atacantes que están buscando a cualquiera que esté vulnerable con cierta vulnerabilidad para lo que ellos tienen un exploit o para los que conocen la forma de atacar y que quizás no les interesa ni quiénes son ni dónde están, ¿sí? Otra de las cosas importantes dentro de las organizaciones es que normalmente no tenemos un inventario de activos que esté actualizado de forma ordenada, o no tenemos ni siquiera un inventario de activos. Por ahí se presta mucho atención, obviamente, a los equipos públicos, a algunos servidores, ¿sí? Pero no se hace una evaluación de realmente cuáles de mis activos pueden impactar en el negocio, ¿sí? Y cuáles pueden interrumpir la forma en la que mi compañía funciona. Eso hace que, obviamente, yo pueda estar, por ejemplo, gastando demasiado dinero en proteger algo que realmente no es tan importante y no esté gastando nada de recursos en proteger otras cosas que sí son importantes para mi negocio. Yo les dejo una pregunta para los asistentes. Ustedes me lo pueden ir compartiendo ahí en el chat. Los que se animen lo pueden hacer en el público, y si no, lo pueden mandar por privado también, y yo lo voy a ir viendo. Es pensar si en sus organizaciones cuentan con el personal adecuado para estas tareas de ciberseguridad que estábamos hablando, ¿sí? ¿Cómo están de tiempo? ¿Cómo están de gente? ¿Qué tareas realizan? Yo quiero que me vayan contando, a ver quiénes se animan y me van contando. Mientras voy mirando alguna pregunta, me preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de compañías están más expuestas a este tipo de amenazas? Bueno, yo diría que cualquiera, ¿sí? Hay algunos factores que, tipo, por temporadas podemos decir, algunos tipos de organizaciones están siendo más atacadas que otros. Por ejemplo, últimamente hemos visto muchas organizaciones de salud, organizaciones educativas, ¿sí? Que quizás por ahí son de las que tuvieron que salir de forma más abrupta al mercado, y no estaban tan preparadas, quizás como las instituciones financieras, que obviamente siempre son foco de ataque, porque obviamente donde está el dinero, los atacantes están prestando atención, pero hay otros tipos de organizaciones también que están recibiendo ataques periódicamente, o por lo menos muchos intentos, industrias, pequeñas y medianas empresas de todo tipo, empresas de tecnología, ¿sí? Ese tipo de organizaciones están siendo sumamente atacadas, pero de vuelta, nada indica que cierto tipo de compañía que no está dentro de esa lista que yo mencioné, se puedan quedar tranquilos y decir, no, nosotros no estamos dentro del foco, capaz que el foco cambia mañana, o capaz que somos parte de un ataque al azar y somos atacados. Me preguntan también qué entes de gobierno vigilan el cumplimiento de estas normativas. Bueno, eso depende de cada país. Cada país tiene distintos entes que controlan esas leyes. En algunos países obviamente son más estrictos que en otros. Hay que tratar siempre de que sean lo más estrictos posible, pero también los gobiernos tienen que balancear con las trabas que puedan poner a los negocios que funcionan de esta manera, y lo van haciendo de una manera quizás no la más óptima, pensando desde el punto de vista de seguridad, pero por ahí haciendo ese balance que siempre hay que hacer con la usabilidad y el comercio o los servicios que tienen que seguir funcionando. Sí, bueno, veo que me contestan algunos, y ahora van a ver cuando pase al siguiente slide, que es la respuesta más común que recibimos, ¿sí? Que tienen poca gente en la organización. Algunos me contestan que no hay nadie, otros me contestan de que son las mismas personas que están en TI, que son los que se encargan de hacer las tareas de seguridad. Pero el común denominador, les diría, en toda Latinoamérica seguro, y en el mundo por ahí hay algunos países que no tanto, pero el común denominador es que contamos con poca gente para hacer las tareas de seguridad. Muchas organizaciones no tienen personal específico de seguridad. Los que lo tienen, obviamente, tienen
con menos o con una carga horaria que no es la necesaria, y las organizaciones necesitan siempre mucho más. Lo vemos continuamente en las organizaciones, de repente no tienen a nadie, ponen a una persona de ciberseguridad y automáticamente tiene una carga de trabajo porque tiene que empezar a participar en todos los proyectos, desarrollo de software, conectividad, apertura de sucursales, todo tiene implicancia de seguridad y de vuelta ya está saturado ese recurso y la realidad marca que siempre tenemos de menos, ¿sí? Otra de las cosas sumamente importante que sucede es que a veces tenemos la gente, pero esa gente no tiene, o tenemos las horas hombre, pero esas personas no tienen las herramientas adecuadas o no tienen el conocimiento para poder hacer esa actividad. Entonces, de repente pongo a gente que viene del área de TI y le digo, mirá, tenemos que cumplir con esta norma, y le tiramos un esquema normativo para que lo resuelva alguien que viene de TI, y es algo sumamente complejo, no es para hacer por una persona técnica o en los tiempos libres mientras no tiene incendios que apagar, ¿sí? Entonces eso nos lleva a algunas de las cosas que nosotros vemos típicas, que son problemas de todas nuestras organizaciones en Latinoamérica, o de la gran mayoría, y escapan a las distintas verticales, incluso son transversales a los distintos tamaños de organizaciones. Y esto le pasa a los grandes, le pasa a los medianos, le pasa a los pequeños, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos poca gente y no tenemos las herramientas adecuadas? Bueno, terminamos siendo reactivos y no proactivos. ¿Qué quiere decir? Escucho una noticia de una vulnerabilidad con la que ya están atacando a mis vecinos, a empresas de mi rubro, y salgo corriendo a poner los parches. Normalmente lo que puede suceder es que lleguemos tarde, y cuando vamos a poner el parche ya estamos siendo parte del ataque, o quizás ya hace tiempo que tenemos a los atacantes dentro de nuestra organización, investigando mis redes, investigando cómo funciona mi organización para dar el golpe en cualquier momento. Les decía hoy, no tenemos inventarios de activos, o solamente tenemos en esos inventarios a los servidores y los equipos de Internet. Bueno, los ataques muestran de que el acceso a la organización y el inicio de un ataque puede venir en cualquier otro dispositivo. O sea, hay casos emblemáticos en Estados Unidos, en el mundo, donde, por ejemplo, en un casino en Las Vegas, lo atacaron a través de una pecera que tenía conexión a Internet, y accedieron al casino a través de la conexión de la pecera. Y como eso, otros tantos casos en el mundo, ¿sí? De distintos equipos que se conectan. Les decía, hoy cada vez conectamos más equipos y que pueden ser foco del ataque. Otra de las cosas que sucede, no conocemos las herramientas, o esas herramientas nos tiran unos reportes enormes que podemos leer una vez, 2 veces, pero después ya lo vamos a dejar de hacer periódicamente, ¿sí? Y lo otro es si funcionamos, por ejemplo, contratando solamente auditorías, y digo, bueno, ok, el Banco Central o la Superintendencia de Bancos me pide hacer un análisis tipo ethical hacking al año. Bueno, hago ese ethical hacking al año, lo cual me puede llevar a convivir durante mucho tiempo con las amenazas. Puedo convivir, ¿sí? Puede ser que esté terminando uno, aparece una amenaza y yo por un año no me voy a enterar de que tengo esa vulnerabilidad ahí. Entonces, en resumen, ya sea porque dejo de utilizar las herramientas internamente o porque contrato con muy poca frecuencia, empiezo a convivir con vulnerabilidades, ¿sí? Cuando yo convivo con vulnerabilidades es cuando obviamente aumento mucho mi riesgo, y las chances de que alguno de esos riesgos se materialice se empiezan a hacer cada vez más ciertas. Nosotros proponemos una metodología de trabajo que está basada en estos 3 pilares, ¿sí? Nuestro software obviamente aplica esta metodología y que busca con estos 3 pilares resolver un montón de estos problemas que veníamos mencionando antes. En primer lugar, obviamente, el monitoreo continuo. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, reducir esa brecha que hay entre el momento en el que aparece la vulnerabilidad y yo me entero que la tengo, y recién ahí puedo empezar a gestionar el poner un parche, ¿sí? Esos 15 días que me decía Gartner que hoy día tienen los atacantes, que los atacantes están demorando en poder estar atacando una vulnerabilidad que se hace conocida. Bueno, nosotros no deberíamos pasarnos de 15 días para estar seguros. No pasa de que todas las vulnerabilidades llegan en 15 días, pero es bueno que yo pueda tener la visibilidad, porque también hay que tener en cuenta que me puede llevar algunos días resolverlo, ¿sí? Hay cosas que se pueden resolver rápidamente, como cambiar, por ejemplo, una contraseña por default que viene en un servicio. Bueno, cambio la contraseña, pero, por ejemplo, si tengo que poner un parche, una actualización en una base de datos, no es algo trivial que lo voy a hacer, hoy de noche pongo el parche y reinicio el server, ¿sí?
puede ser que los aplicativos dejen de andar, puede ser que la base de datos no levante más, puede ser que los usuarios ya no puedan acceder. Entonces son cosas que requieren planificación, testing, hacerlo en un momento planificado, tener los backups adecuados para poder volver atrás si algo se rompe, ¿sí? Todo eso es sumamente importante y que lo tengamos en cuenta, y por eso la búsqueda de hacer los análisis continuos. En segundo lugar, y lo otro que es sumamente importante, es el poder ser abarcativos y integrales, ¿sí? El decir, no me voy a enfocar solamente en tal tipo de dispositivos o en los servidores o en los Windows, porque son los que ahora me avisan que tienen las actualizaciones, entonces es bien fácil saber cuándo tengo que ir ahí abajo y reiniciarlos, o preocuparme solamente de los 2 servidores web que tengo expuestos en Internet, porque el ataque puede venir por cualquier lado, el ataque puede venir por un colega de trabajo que hace clic en un mail donde no debía, y el ataque va a venir desde adentro, desde el equipo de ese compañero de trabajo, y puede ser que yo no lo tenía previsto y se termine comiendo toda la organización, como ha pasado en algunos ataques de ransom, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Analizar todo lo que está conectado dentro de la organización. Servidores, desktop de usuarios, Windows, Linux, otros sistemas, equipos de comunicaciones, routers, switches, telefonía IP, todo lo que pueda ser dispositivos móviles que conecto a mis redes Wi-Fi, todo lo que es comunicación de VoIP, todo tipo de servicios, no solamente los web, las bases de datos, los servidores de mail, todo lo que yo tenga dentro y fuera de la organización, porque también debemos monitorear los servicios que tenemos expuestos a través de otros proveedores, y que tengo en un hosting afuera, que tengo en la nube, ¿sí? Todo eso se debe monitorear, y es importante. Nosotros hacemos mucho foco en nuestra metodología en aplicar ese cubrimiento, ¿sí? Y en tercer lugar, el poder lograr una facilidad de uso que me permita rápidamente entender la información, de no necesitar tener demasiados expertos en seguridad o en TI para poder entender que tengo algo que corregir. Sí, después lo voy a necesitar para solucionar el problema, pero por lo menos para saber mi estatus de seguridad y cómo estoy y por dónde debo comenzar a preocuparme, es importante que pueda ser fácil y intuitivo, ¿sí? Nosotros con nuestra herramienta, que ahora les voy a mostrar, automatizamos un montón de este análisis, automatizamos un montón de estas tareas, tratamos de que la información sea siempre lo más clara y lo más simple posible, sin irnos demasiado técnicos cuando no es necesario. Sí, cuando necesito ir a ver los datos técnicos los tengo, pero en principio no llenarme de 100.000 alertas de datos técnicos que después nadie los va a poder entender dentro de la organización. Básicamente lo que nosotros buscamos es que las organizaciones que hoy día se gastan casi todo su tiempo, su esfuerzo, del poco que tienen para gastar en seguridad, lo gastan en lo que es la detección y el análisis, ¿sí? En poder pelear con herramientas, en leer informes enormes, en contratar consultorías y después leer esos informes, analizarlos, entenderlos, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es que gasten el tiempo lo más rápido posible en corregir problemas, ¿sí? Que yo pueda entender rápidamente dónde están mis problemas y cuáles son, y gastar ese tiempo en corregir los problemas y minimizar, obviamente, el riesgo rápidamente. Para que ustedes me contesten, también les dejo acá otra pregunta. Vamos a ir conversando. Yo les voy a contar algo ahora para que vayan viendo cuál es nuestra línea de pensamiento respecto a esto, pero estaría bueno que me vayan contando, los que se animan, los que pueden, ¿sí? Si en sus organizaciones utilizan algún mecanismo para clasificar vulnerabilidades, o sea, aquellos que pueden correr una herramienta o que hacen algún análisis de riesgo y demás, cómo clasifican las vulnerabilidades, y también si se animan a contarme cómo reaccionan ante las distintas criticidades. ¿Sí? Los leo ahí. Ok, no utilizan una clasificación. Utilizan la de las bases internacionales, OWASP, CBCS. ¿Alguien más que se anime a contarme? Hay algunas preguntas ahí, las que queden y podamos las vamos a responder sobre el final. ¿Sí? ¿Alguno más que se anime?
Bueno, yo les voy a ir contando mientras y ahora después vamos a mirar si alguien me contesta alguna más. ¿Sí? Les voy a ir contando mientras qué es lo que sucede y lo que nosotros vemos en la mayoría de las organizaciones y que es un error que nos puede exponer o por lo menos aumentarnos el riesgo de ser atacados. ¿Sí? Un error muy común que vemos es solamente atacar las vulnerabilidades críticas. ¿Sí? Obviamente las vulnerabilidades críticas lo son porque implican que, por ejemplo, un atacante puede tener acceso a ejecutar código arbitrariamente dentro de mi servidor, o sea que puede de alguna manera administrar mi servidor y sacar la información o ejecutar comandos en ese equipo, o que puede obviamente interrumpir ese servicio de forma definitiva, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, solo el 24% de las vulnerabilidades críticas tienen un exploit conocido, ¿sí? El resto no tienen un exploit conocido y eso hace de que si bien tengo una vulnerabilidad crítica, todavía no sea común o tan simple que alguien a nivel del mundo nos ataque, ¿sí? Obviamente asociado al error de solo atacar las críticas está dejar fuera las alertas altas o medias o de menor criticidad, ¿sí? Para que ustedes lo vean ahí, y ahora les voy a mostrar una gráfica, ¿sí? Las alertas bajas o medias tienen un porcentaje mucho más alto, mayor al 40%, de presencia de exploit. O sea, si bien no son tan críticas, sí hay mucho más exploit y mucho más posibilidades para los atacantes. Recuerden que un ataque puede iniciar en un formato de ataque, ¿sí? Puede alguien acceder a un servidor a través de una vulnerabilidad y después que está ahí, que pasa el tiempo y que tiene días para trabajar el atacante, puede aumentar ese daño o ese riesgo porque obviamente va a poder conseguir más información asociado al primer ataque, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, por ejemplo, las alertas críticas, la columnita en naranja es la cantidad de exploit, ¿sí? Y van a ver, por ejemplo, la cantidad de exploit que hay para aquellas vulnerabilidades que tienen criticidad entre 6 y 8, ¿sí? Que bueno, que son las catalogadas como altas, ¿sí? Y van a ver que es un montón, e incluso, si ustedes se fijan, en las que tienen puntuación de 4 o 5, que son alertas amarillas o de criticidad media en las distintas herramientas o en las distintas bases, ¿sí? La gran porcentaje también o la gran cantidad de vulnerabilidades para las que hay un exploit presente, conocido en Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas son importantes? Y atendiendo a algunas de las preguntas que me hacían ahí por el chat, que ya las vamos a ir respondiendo con esto. En primer lugar, el poder monitorear y analizar todo tipo de dispositivos, todo tipo de activos dentro de la organización. No puedo pretender que, porque estos son los equipos de los usuarios. Bueno, no, un usuario puede atacar, puede iniciar un ataque, por ejemplo, como les contaba hoy, haciendo clic en un mail o descargando algo de Internet y abriendo un archivo que no debía, y desde ese equipo de usuario, que está en la misma red que todos los demás equipos, poder iniciar un ataque o un cifrado de información a través de un ransomware, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante monitorear todo. Les decía, las redes de los usuarios, las redes de los servidores, lo que tengo público, lo que tengo en Amazon, en Azure, en las distintas redes, ¿sí? Es importante monitorear todo eso porque todo puede ser plataforma de ataque para ser utilizada por los atacantes. Importante también cuando tenemos alguna herramienta o tenemos alguna medida para priorizar, no enfocarnos solamente en lo más crítico, y además es necesario el poder hacer una ponderación y una priorización de qué voy a solucionar y cómo lo voy a solucionar. Obviamente, si sé que hay cosas que las puedo solucionar rápidamente, que tienen poco costo, poco esfuerzo necesario, obviamente las debo solucionar rápido, aunque no sean tan críticas. Pero de las cosas que son más críticas, tengo que ver cuánto tiempo me van a llevar, planificarlas. Es importante ponderar no solamente la criticidad del equipo que está vulnerable en sí mismo, sino, por ejemplo, otros equipos que pueden ser atacados desde ese equipo. Por ejemplo, por ahí tengo 10 equipos en mi DMZ y solo un servidor está expuesto a Internet, ¿sí? Yo tengo que considerar que todo lo que tengo en una DMZ y lo estoy exponiendo a Internet de alguna manera tiene un riesgo, ¿sí? Y por eso lo tengo en un segmento de red aparte. Y tengo que pensar que algún día, por ejemplo, ese servidor que estoy exponiendo va a ser atacado. Entonces, cuando sea atacado y alguien pueda eventualmente tomar control de ese equipo, ¿los otros 9 equipos que están en la misma red están seguros?
capaz que no me preocupé de ponerle los parches porque no estaban publicados directamente a internet, pero están al lado de un equipo que está vulnerable de alguna manera o que tiene un riesgo importante y no lo estoy prestando atención. Entonces es importante ponderar el valor de ese activo en sí mismo, pero también en el conjunto con el resto de la estructura que tengo en la organización. ¿Sí? Eso me parece que son dos de las cosas más importantes que tenemos que hacer y que destacar para poder mejorar nuestro nivel de seguridad. Voy a ir a mirar algunas de las preguntas que me estaban haciendo. Algunas creo que ya las fui respondiendo. Bueno, me preguntan, por ejemplo, Andrés, ciberseguridad a nivel de los equipos de cómputo de teletrabajadores. Bueno, es uno de los puntos vulnerables y críticos que hemos tenido las organizaciones a nivel mundial con el tema de la pandemia, el decir, bueno, ahora pasamos todos a teletrabajo y de repente en los hogares se está compartiendo el mismo equipo que se usa para acceder a las redes empresariales, es el mismo equipo que los niños usan para jugar o que se utiliza para tener clases online o el equipo que se usa familiarmente y obviamente que tiene riesgos y exposiciones mucho más grandes que los equipos que teníamos físicamente en la oficina, donde tengo seguridad física además que colabora con la seguridad, es la base de la seguridad tecnológica, ¿no? Si no tengo seguridad física, no tengo seguridad en tecnología arriba. Entonces es importante y son sumamente críticos el prestar atención a la seguridad de los equipos de los teletrabajadores. Bien, después, por ejemplo, me dicen qué persona debería encargarse de revisar las amenazas como el ransomware y alertar al gerente. Bueno, lo ideal sería que hubiera personal de seguridad o al menos algún personal técnico que pudiera tener herramientas para poder analizar periódicamente y al detectar las alertas o las vulnerabilidades, poder comunicarlas a la compañía para poder tomar acción lo antes posible. Me preguntan por ahí si Hacknoid tiene características de SIEM o XDR y no es un SIEM, no tiene esas características. Si no tienen alguna otra pregunta, pasamos si quieren a la demo unos minutitos, así no nos extendemos demasiado del horario previsto. Igual las preguntas quedan abiertas y pueden ir haciendo algunas más. Voy a mirar a ver si no tengo alguna otra que no haya respondido. Bueno, varios más me respondían de que no tenían personal o no tenían gente suficiente en las organizaciones. Les decía, es una pregunta un poco trampa que hacemos porque la hacemos, pero ya conocemos bastante bien los resultados. Por nuestra forma de trabajo tenemos la posibilidad y la oportunidad de estar en distintas compañías continuamente, ¿sí? Trabajando con una empresa, con otra, distintos rubros, distintos tamaños, y la problemática realmente la vemos sumamente repetitiva y bueno, y que ocurre en un alto porcentaje de las organizaciones. ¿Sí? No son pocas las que están en ese problema y está bueno también, cuando uno lo sabe, saber que no es el único que está en ese problema, es un problema general en nuestros países. Incluso cuando vamos a buscar gente de ciberseguridad, no tenemos la gente capacitada disponible en el mercado. Hay un tema, además de presupuesto de mi organización, un tema de mercado. No hay gente para ciberseguridad. Tengo que salir a robar los de otra compañía y bueno, eso no soluciona el problema global. Puede solucionar el de una organización en particular, pero no el de un problema global. Les recuerdo que si quieren inscribirse, en las preguntas está el formulario para inscribirse al sorteo y yo voy a pasar directamente a la demo para no extendernos demasiado en el tiempo. ¿Sí? Como les decía, Hacknoid cumple con esa metodología que yo les decía, basada en esos tres pilares, que son el monitoreo continuo, el ser abarcativos e integrales en lo que es servicios, ¿sí? Abarcar todo tipo de servicios, todo tipo de dispositivos que se encuentran en mi red, ¿sí? Y el poder tener una interfase que sea fácil y simple de manejar. Y bueno, voy a arrancar mostrándoles un poquito de esa interfase y les voy a ir contando cómo funciona el resto. ¿Sí? Esto que estamos viendo es una de las tres pantallas distintas que tiene Hacknoid, ¿sí? Es el dashboard principal donde tengo la información o las alertas
ordenadas en distintos widgets, ¿sí? Estos widgets me muestran las alertas agrupadas por tipo. Perdón, que se me apareció ahí el... ¿Sí? Me muestran las alertas agrupadas por tipo. Tengo, por ejemplo, alertas de red, alertas de web, alertas de Active Directory, ¿sí? Tengo por acá abajo de base de datos, de, bueno, otro tipo de alertas de web que nosotros llamamos web básico, ¿sí? En algunos casos tengo la posibilidad, o sea, tengo siempre la posibilidad de definir grupos dentro de la herramienta para tener mis activos ordenados de la forma que yo quiera. Esos grupos pueden contener los segmentos de una sucursal, los servidores de base de datos, los servidores de web, los servidores que son críticos mezclados de todo tipo de mi organización, ¿sí? Y tengo también algunos widgets que me permiten para esos grupos poder ver las alertas, por ejemplo, ordenadas por criticidad o poder tener los hosts de un grupo ordenados en una matriz de calor de acuerdo a la criticidad de las alertas que tienen esos hosts. ¿Esto qué me permite? Bueno, tener rápidamente una visión con un esquema de colores y todos los widgets que están de color naranja es porque tienen alertas altas. Obviamente esto es una demo y tiene una mezcla de un montón de detecciones distintas y de redes distintas, pero es una realidad bastante común que cuando ejecutamos la herramienta por primera vez en una organización, que haya un montón de alertas altas o críticas y que haya que atender, ¿sí? El esquema de colores va cambiando. Cuando tengo una alerta crítica, estos widgets van a quedar rojos, luego naranja altos, después tengo, por ejemplo, acá amarillos, que son medios, los verdes bajos y los azules que son informativos, ¿sí? Y desde acá tengo la posibilidad de decir, bueno, cuando tengo todo esto y tengo, por ejemplo, 900 alertas altas, o tengo 191 equipos que los tengo acá en una matriz de calor en un estado bastante crítico, decir, bueno, ¿por dónde voy a iniciar? Bueno, estos son posibles puntos. Puedo arrancar por criticidad, pero acuérdense de lo que hablamos recién, de decir no solamente a las críticas, sino hay algunas medias que tienen exploit conocidos también y tengo que prestarle atención, ¿sí? Entonces puedo ir a ver por tipo y en cualquiera de estos números que yo estoy viendo dentro de la herramienta puedo hacer clic. Por ejemplo, estoy viendo acá abajo que tengo dos bases de datos que tienen la contraseña en blanco, ¿sí? Entonces hago clic en ese 2 y me voy a ir a ver esas dos alertas, ¿sí? Y entonces estoy viendo acá que, bueno, tengo estas bases de datos, el usuario no tiene contraseña en estos dos equipos. Y cuando yo hago clic en una de esas alertas, me voy a ir a ver el detalle. Acá estoy en el segundo panel de Hacknoid, que es el que me permite ir viendo la información y poder navegarla hasta un detalle un poco más técnico que obviamente voy a necesitar para poder solucionar la vulnerabilidad. Entonces, bueno, tengo acá datos de la vulnerabilidad dentro de Hacknoid, los datos del host, el puerto, el servicio involucrado, ¿sí? Los datos de la vulnerabilidad en sí. Estos datos vienen de las bases internacionales. Principalmente nosotros nos alimentamos de CBSS, ¿sí? Que de alguna forma es mantenida a través del gobierno de Estados Unidos, pero participan obviamente actores de todo el mundo en ir publicando y postulando ahí sus vulnerabilidades y obviamente se hace una valoración adecuada, ¿sí? Pero también nos alimentamos de otras bases propietarias, por ejemplo, Microsoft, Red Hat, Oracle, Cisco y otras marcas más, ¿sí? Y mostramos la información, de decir, bueno, esta es la descripción que tiene esta vulnerabilidad y esta es la solución posible. Obviamente, una contraseña en blanco, la solución es cambiar la contraseña, ¿sí? Y también tengo la posibilidad desde la plataforma, como está ubicada en la red y está analizando 24/7 y tiene un inventario de mis activos ordenado y actualizado día a día, yo puedo hacer clic en ese host e ir a ver información de ese equipo en particular dentro de la red. Entonces voy a ver de vuelta información del equipo dentro de Hacknoid, datos de networking que me permitan identificar y ubicar ese equipo, los puertos que tienen abiertos. Si lo estoy viendo dentro del Active Directory, que es algo que les voy a contar ahora, también tengo la ruta en donde está en el Active Directory ese equipo. Entonces, por ejemplo, sé que el equipo que en Active Directory lo tengo en esta ruta, en la red lo estoy viendo con esta IP, ¿sí? Y lo puedo monitorear y asociar de esa forma. En las organizaciones más grandes, por ejemplo, puedo tener distintos encargados para los distintos sectores o para las distintas sucursales, o esas sucursales pueden ser en distintos países además. Entonces es importante identificar dónde está la vulnerabilidad para ver quién la va a corregir y cómo, ¿sí? Y después, obviamente, el histórico de vulnerabilidades de ese equipo, siempre se guarda el histórico.
y bueno, y los módulos de Hacknoid, cómo lo han ido analizando. Siempre puedo venir a navegar las alertas sin haber venido desde el dashboard y venir filtrado. Siempre puedo venir y analizar las alertas por orden de aparición y acá las puedo filtrar, puedo ir a ver si tengo críticas, no hay críticas altas, ¿sí? Las puedo filtrar por distintos tipos, por decir, bueno, usuarios sin contraseñas y puedo tener en alguna de las bases de datos que estoy monitoreando, si tengo claves vacías, ¿sí? Puedo filtrar y ordenar las alertas como yo necesite. Lo mismo con los hosts. Puedo venir y navegar toda mi base de hosts sin haber venido de una alerta, como yo les mostré recién, y Hacknoid tiene un inventario de todos los hosts que ha ido detectando en la red, ¿sí? Acá los puedo navegar, puedo ordenar por la cantidad de alertas de distintas criticidades, ¿sí? Los puedo navegar, obviamente, haciendo clic y me voy a ver la información de ese host en particular. De vuelta, lo mismo que habíamos visto hoy, pero ahora llegué navegando desde el panel de host. También puedo navegar desde el punto de vista de los servicios, ¿sí? Puedo venir y buscar, por ejemplo, equipos que tengan abierto el puerto 80, por ejemplo, ¿sí? Y acá puedo decir, bueno, mira, tengo 298 equipos con el puerto 80 de los 600 y pico de hosts que tengo en la organización. Entonces puedo decir, pero me interesan solamente los Apache, por ejemplo. Entonces puedo venir y filtrar y me quedo solamente con los Apache y acá voy a ver que tengo solamente 3 paginitas de 10. Así que, y bueno, en la última tengo 26 equipos Apache en los que, por ejemplo, si quiero hacer un deploy de un parche o de una configuración, sé que tengo que hacerlo en todos y no solamente en algunos donde puedo haber visto en la vulnerabilidad, ¿sí? Después le decía, tenemos la posibilidad de monitorear dentro del Active Directory, así como dentro de algunas bases de datos como Oracle, Microsoft SQL, MySQL, Postgres, etcétera, de monitorear esas bases de datos y no solamente ver una foto de los datos que tengo en el momento, sino también de poder recibir alertas cuando algunos datos que me interesan desde el punto de vista de seguridad cambian, ¿sí? Por ejemplo, en el Active Directory voy a tener alertas cuando hay altas bajas de administradores, cuando tengo usuarios o equipos inactivos, cuando hay usuarios bloqueados, cuando hay usuarios que no tienen una contraseña adecuada, que no tienen expiración en la contraseña, por ejemplo. Todo eso me va a permitir ir detectando problemas. Por ejemplo, una persona que se va de la organización y me olvidé de dar de baja al usuario. Bueno, tengo la chance de que Hacknoid tantos días después, eso es configurable, me avise de que tengo un usuario inactivo en el Active Directory, ¿sí? O cuando un equipo no se está conectando al Active Directory por tanta cantidad de tiempo, porque puede implicar obviamente que no está recibiendo actualizaciones de políticas, ni parches del sistema operativo, quizás tampoco se está actualizando el antivirus corporativo, entonces es importante poder monitorear eso. En las bases de datos podemos ver cosas similares, ¿sí? Podemos ver los logins también, podemos monitorear tablas específicas y emitir alertas. Y después tenemos la posibilidad de emitir reportes. Nosotros manejamos un formato de templates, ¿sí? En el que elegimos un grupo, por ejemplo, acá yo voy a elegir los servidores y un periodo de tiempo, ¿sí? Y la herramienta me genera el reporte directamente en la plataforma web o lo puedo descargar en un formato para verlo en Excel o en un PDF, ¿sí? Y donde tengo la información, la misma que puedo navegar en la herramienta, pero obviamente en un formato mucho más compacto, mucho más ordenado, por si quiero compartirlo con un proveedor, con otra área de la organización, ¿sí? Con los encargados de solucionar esas vulnerabilidades. Por ejemplo, si quiero darle al equipo de base de datos los problemas de base de datos, me creo un grupo con las bases de datos y emito el reporte solo para ese grupo y se los comparto. ¿Sí? Entonces puedo manejarlo de esa forma. Y en tercer lugar, ya para ir finalizando, les voy a mostrar la tercera pantalla que tiene Hacknoid, que es la vista de configuración, donde acá, simplemente para no extenderme mucho, les voy a contar dos de las principales cosas, que es el primero, cómo se define qué es lo que Hacknoid va a analizar. Normalmente podemos definir segmentos de red, podemos definir, por ejemplo, rangos, o podemos agregar equipos sueltos también, podemos definir aplicativos, ¿sí? Puedo definir un aplicativo web, incluso darle usuario y contraseña para que Hacknoid se pueda loguear y pueda monitorear ese aplicativo internamente, ¿sí? Que es, de vuelta, cómo defino qué es lo que Hacknoid va a estar analizando. Y en segundo lugar, lo importante de ver en esta parte de configuración es la agenda, ¿sí? La agenda de módulos es lo que me va a permitir
decirle a Hacknoid con qué cadencia va a correr cada uno de los módulos, ¿sí? Para que yo tenga esa continuidad que pretendo en el análisis de todos mis activos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Por ejemplo, el módulo de descubrimiento va a correr cada 2 horas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada 2 horas Hacknoid va a recorrer todos los segmentos y todo el alcance que yo tengo definido en búsqueda de nuevos equipos que puedan haber aparecido, que se puedan haber prendido, conectado en esos segmentos, ¿sí? Cuando Hacknoid encuentra esos segmentos, los puede agregar a la base de datos automáticamente o me puede alertar. Después, por ejemplo, voy a tener el monitoreo de puertos, que lo que voy a hacer es a todos los equipos que Hacknoid ya tiene detectados, le voy a revisar qué puertos, qué servicios tienen arriba, qué servicios tienen abiertos. Y automáticamente, de acuerdo a los servicios que tenga abiertos cada uno de los equipos, le voy a asociar el resto de los módulos. Entonces, por ejemplo, si alguien conecta un servidor de base de datos a mi red, en un máximo de 2 horas, Hacknoid va a detectar ese equipo. En un máximo de 4 horas, Hacknoid va a detectar el puerto de base de datos, ¿sí? Y automáticamente le va a asociar el módulo de base de datos que corre, por ejemplo, en este caso, cada 12 horas. Entonces yo sé que el máximo 12 horas ya voy a estar analizando esa base de datos en búsqueda de vulnerabilidades, problemas de configuración, usuarios por default, etc. ¿Sí? Después cada uno de los módulos tiene configuraciones particulares. Por ejemplo, el de base de datos me permite definir un diccionario de usuarios y contraseñas que son los que Hacknoid va a publicar. Puedo darle un archivo con usuarios y contraseñas, ¿sí? Y puedo ir cargando un montón de información en cada uno de los módulos, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Bueno, de que cuando yo venga a ver el dashboard donde tengo toda la información, sepa de que lo que estoy viendo acá está actualizado a algunas horas, algún par de días máximo para atrás, de acuerdo a cómo haya configurado mi agenda, ¿sí? Un poco eso es lo que buscamos con la herramienta, el poder sacar el esfuerzo y las tareas de detección. La detección se hace automática, Hacknoid descubre los equipos, asocia los módulos, analiza los puertos, todo de forma automática. Yo lo que tengo que preocuparme a nivel de la organización es de que alguien mire periódicamente el dashboard y entienda la información que hay acá y luego pueda planificar, obviamente, la solución de esos problemas. No sé si tienen alguna otra pregunta. A ver, voy a ver las preguntas pendientes. No sé si Erika o Joana miraron alguna que me faltó responder y me la quieren ir haciendo. Bueno, Pablo, mira, tenemos una pregunta, no sé si de pronto la respondiste, la hizo Carlos González sobre quién o qué tipo de personas deberían encargarse de revisar la amenaza como el ransomware y alertar a la gente de la compañía. Bien, sí creo que algo había hablado de eso hoy. Lo ideal sería tener gente de seguridad específica para que haga esas tareas y si no, quizás por ahí alguien de TI que pueda tener alguna herramienta o alguna plataforma de control y poder hacer ese monitoreo. Es importante el poder, lo que les decía hoy y les mencionaba, el poder ser abarcativos y preocuparnos de que hay que actualizar de vuelta no solamente los Windows, no solamente los servidores, sino otro montón de dispositivos que vemos típicamente en las organizaciones, que tienen datos críticos también para el negocio, para la organización. Por ejemplo, nos encontramos muy frecuentemente los teléfonos IP con las claves por default de fábrica y de repente nosotros podemos acceder a los teléfonos de los gerentes, de los directores de la organización y podemos ver ahí sus contactos, las últimas llamadas que hicieron, las últimas llamadas que recibieron. Por ahí puede haber información que es importante para la organización, para la persona y que deberíamos estar resguardando en un equipo que por ahí no se le dio la importancia requerida, se configuró, se puso a funcionar y la seguridad pasó por alto. Entonces, es importante tener esa visión y yo creo que las personas para poder tener esa visión vienen o son específicas del área de seguridad o están muy relacionadas al área técnica, que por ahí es la que instala los equipos, la que los conecta y demás. Perfecto. Y de pronto la última pregunta que nos hizo Tatiana Vélez, ¿qué factores sugieres para medir capacidad y determinar esa suficiencia? Bueno, hay varios factores, las normas pueden ayudar en algunos de esos factores. Hay un montón de tareas de seguridad que deberíamos hacer
de acuerdo al tamaño de la organización. Por eso creo que una miradita a los controles de la norma ISO, por ejemplo, nos pueden ayudar a decir qué cosas deberíamos estar haciendo a nivel de seguridad de la información, o qué cosas deberían preocuparnos, ¿sí? Recuerden que las normas las hacen los gurús, los que más saben de seguridad en el mundo, se juntan y hacen un listado de tópicos en los que nos dicen a qué deberíamos prestarle atención, separados en distintos dominios, con distintos controles. Y obviamente no todos aplican a todas las organizaciones, pero por ahí es un buen punto de partida, decir, alguien en la organización que mire qué es lo que deberíamos estar haciendo, qué es lo que estamos haciendo y decir, bueno, para hacer todo esto, ¿qué nos falta? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Es difícil decir así una medida, decir, te falta 1, 2, 3 personas, pero bueno, por ahí conversando con algún proveedor a distinto nivel se puede hacer una estimación, algún proveedor a nivel técnico que me ayude a medir técnicamente qué me falta, algún proveedor a nivel normativo, por ejemplo, que me diga, bueno, mira, las normas sugieren esto, para vos estar cercano a una norma, no certificarse, que es otra cosa, pero para estar cercano a una norma tendrías que hacer esto, y no lo estás haciendo. Por ejemplo, tener un plan de continuidad de negocio, tener pruebas a ese plan de continuidad de negocio, tener una política de seguridad, son cosas básicas por ahí que deberíamos tener, el inventario de activos, y ahí yo puedo ir teniendo una medida de si me falta una persona, si me faltan 2, si me faltan 10, depende mucho del tamaño de la organización también. Perfecto, Pablo. Pues no tenemos ninguna pregunta más de nuestros invitados. Te agradecemos pues por toda la información y por todos los aportes que nos diste a la charla del día de hoy. Bueno, perfecto. Yo les agradezco. Quedo a la orden si surge alguna otra pregunta. Y bueno, continúan ustedes entonces con la presentación. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, les comento, digamos que rápidamente tenemos en este momento 12 personas inscritas para nuestro sorteo, pero pues respetando los tiempos de cada uno los vamos a realizar el sorteo offline, vamos a publicar el ganador en nuestras redes sociales que les compartimos en el chat para que estén súper pendientes y al mediodía hora Colombia vamos a estar publicando entonces los 2 ganadores, ya sea de la gift card como del premio que tenemos para el curso de CertiPro. El curso de CertiPro con Easy Academy, con la plataforma Easy Academy. Entonces, a todos muchísimas gracias por su participación y esperamos poderlos tener en un nuevo evento y les deseamos un buen día. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.